Y, y bueno, esta primera clase que... Hola. Esta primera clase que vamos a dar hoy es bueno, es una clase de boxeo, ¿no? Como podréis saber o habréis averiguado, ¿no? Y el boxeo, pues bueno, aparte de que uno compite contra otro, que es lo que os encontráis todos los días en vuestro día a día, pues bueno, pues también implica que, bueno, que sepas un poco, hayas analizado con quién te estás enfrentando, ¿no? De cara a que no te noquee, ¿no? De cara a que puedas ganar. Y es un poco esa línea la que vamos a seguir durante esta sesión, durante este entrenamiento, el que conozcáis, el que calentemos y sepamos cómo podemos ganar a nuestro rival, ¿no? En este caso. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda? Bueno, pues la agenda, este monográfico de competencia, pues bueno, nos vamos a enfrentar contra nuestro rival, que en este caso es BIM. Hay muchísimos más, evidentemente, como podéis pensar y como bien sabéis, pero bueno, en este caso hemos decidido que sea BIM, ¿vale? Y nuestra sesión de entrenamiento de hoy, pues bueno, pues vamos a empezar con un calentamiento en el que vamos a ir viendo qué es lo que nos dicen los analistas, qué es lo que dicen de nosotros respecto con la competencia. Seguiremos haciendo un poquito de sombra con el saco, o sea, sin saco, ¿no? Respecto a lo que es la arquitectura y los componentes, ¿no? De lo nuestro versus lo que comparamos con la competencia, para quitar un poco ese mito de, no, es que como tiene mucho más requerimientos que BIM Juan, o lo que sea, ¿no? perdona que te interrumpa un segundo. Sí, dime. Se escucha el sonido, no sé si todo el mundo lo escucha, pero yo al menos escucho como el sonido como un poco regular. No sé si estás con los cascos, prueba a tocar un poquito la clavija para ver si se conecta mejor. A Porque se ver, escucha como si hubiera un ruido de fondo. a ver. ¿Ahora A ver, ahora. se me escucha bien ahora? Sí, ahora ya no se escucha ese ruido de fondo. Vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues como os decía, después de ver esta comparativa de arquitecturas, componentes, para que tengamos claro esa parte, pues o haremos una comparación respecto a lo que es una instalación de un producto y lo que es la instalación de otro. Es decir, aquí ya empezaremos a dar algún que otro golpe directo, ¿no? En lo que se refiere a ese mito de Cómboles muy complicado de instalar, ¿no? De ese calentamiento pasaremos a ya lo que es el combate puro y duro, ¿no? El combate puro y duro de uno contra otro en lo que se refiere a la comparativa de la dificultad de gestión, ¿vale? Ese otro gran mito, esa otra gran losa, ¿no? Y aquí intentaremos directamente noquearlo, ¿vale? Pasaremos después de esto pues a ya ir dando golpes más certeros, ¿no? Como es la integración con las nuevas tecnologías de nube o desde el punto de vista de Office 365. Y ya terminaremos con un cao técnico en lo que se refiere a la funcionalidad versus costes. Bueno, si alguno durante la sesión, espero, por favor, mutead los micrófonos para que no haya ruidos, para que no haya interferencias. Cuando podéis pasar vuestras dudas y vuestras consultas por chat, ¿vale? Para que contestaremos al final de la sesión. Y adelantándome un poco a lo que preguntaréis, la presentación se os pasará, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dicen los analistas, ¿no? con respecto de nosotros con la competencia, ¿no? Pues bueno, pues si comparamos un poco ambas soluciones, pues vemos rápidamente que los analistas, que se supone que es la gente que se encarga de estas cosas, ¿no? De estudiar y compararnos, ¿no? Y de valorarnos, pues
nos sitúa en el cuadrante mágico de Gartner, en el panel de líderes, y en el cuadrante y en la ola de Forrester, en el lado de los líderes. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Pues bueno, pues la pequeña diferencia es que en este caso, aquí Combol, pues bueno, pues lleva como cosa así de más de 7 años consecutivos siendo el líder de los líderes. O sea, perdón, más de 8 años consecutivos siendo el líder de los líderes, ¿sabes? No han conseguido derrotarnos nunca. Si comparamos un poco lo que es cada producto o ambas soluciones, pues estamos viendo que para los principales retos que tienen o que podemos encontrarnos, que nos planteen nuestros clientes, pues bueno, pues en las distintas partes, ¿no? O algunas de los troncales que nos encontramos, pues vemos que la protección, la recuperación de datos, el tener una infraestructura integrada, como pueda ser una appliance, temas de orquestación y de operación, o ya lo que es el gobierno del dato, el cumplimiento normativo, etcétera. Pues bueno, pues con Combol tenemos una solución, pero es que con BIM tenemos distintas soluciones, distintos licenciamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, es ver qué queremos. Si queremos ir cogiendo distintas patas de un producto o tener una solución integrada en una única suite con los mismos servidores, mismas consolas, etcétera. Si hacemos una comparativa respecto a lo que se refiere a la arquitectura y los componentes que tiene uno y otro, ¿vale? Un fabricante y otro. ¿Es más complejo con BIM? Desde mi punto de vista, no. En lo que se refiere a arquitectura y componentes, ¿vale? Si nos fijamos y comparamos un poco qué tiene una cosa, o sea, qué tiene un producto y qué tiene otro, pues bueno, pues Combol tiene un servidor principal de gestión, que es el ComServe, ¿vale? Que puede ser una máquina física, puede ser una máquina virtual, ¿vale? Que se encarga de administrar. Bueno, BIM tiene una cosa, un componente que se llama BIMBAC, que es también el administrador, que puede ser físico o puede ser virtual. Normalmente estos servidores, tanto en una tecnología o en otra, suelen estar virtualizados, pero hay casos y casos, dependiendo de la arquitectura, obviamente. Si seguimos bajando, pues bueno, pues tenemos unos componentes que son los que mueven los datos, ¿vale? En el caso de Combol pueden ser máquinas virtuales, Windows, Linux, AIX, de lo que sea, que pueden ser físicas, pueden ser virtuales o incluso pueden ser appliance, y son los que se van a encargar de mover los datos, son los que se van a encargar de hacer la deduplicación, la indexación de los datos, ¿vale? En el caso de BIM, pues dependiendo si quiero enviar los datos a una nube o si solamente quiero mover datos o si quiero hacer backup en una librería de cintas, pues tengo un tipo de componente u otro y ya si necesitamos, por ejemplo, hacer temas ya de duplicación para entornos de un determinado, de un tamaño ya, digamos, considerable o un poco ya más grandecito, pues ya va a necesitar de otros componentes hardware de otras tecnologías, por ejemplo, Data Domain o Vector1 o lo que sea. En el caso del Combol, ¿no? Si hablamos de dónde podemos hacer backup, ¿de dónde podríamos hacer backup o dónde podríamos guardar los datos? Pues bueno, Combol de toda la vida ha sido siempre agnóstico, tanto en disco como en cinta, como en la nube actualmente, como si queremos guardarlo en un propio appliance o en un disco USB que conectemos. No tenemos ningún tipo de problemas. Siempre lo harán, podrá ser cualquier tipo de dispositivo, sobre todo en la parte de la nube, de manera nativa, con nuestros servidores. En el caso de BIM, pues bueno, pues tendremos distintos tipos de repositorios también, ¿vale? Que será el de disco, el de cinta o el de nube. Y aquí, pues bueno, pues recordad eso, que cuando ya hablamos de la parte de duplicación, pues estamos hablando que tenemos una matriz, digamos, limitada, ¿vale? Si quisiéramos utilizar, por ejemplo, tecnologías de snapshot, pues bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, una matriz que tiene Combol con más de 250 modelos de arrays distintos a la que os ofrece BIM
con 3 o 4 fabricantes, ¿vale? Y luego, a la hora de proteger o enfrentarnos a lo que es el entorno de producción de nuestro cliente que tenemos que proteger, pues bueno, pues en el caso del Combol, sabéis que Combol tiene la matriz más grande, yo creo que a nivel en el sector, en este tipo de productos, de soporte, ¿no? De aplicaciones, aplicaciones que sean on-prem, aplicaciones que sean SaaS, para poder proteger la información de vuestros clientes. En el caso de BIM, pues bueno, pues están los BIM Explorers, los BIM Agent, o el último que han añadido es el de la parte de la NAS, hacer backup de la NAS. Bueno, al final deja ser un poquito limitado, ¿vale? Pero pasa a estar un poquito limitado esta parte, ¿vale? Y bueno, después de haber terminado este calentamiento, pues bueno, pues vamos a ver una comparativa respecto a la instalación. Vamos a ponernos más en faena, vamos a activarnos un poquito más y a hacer un poquito más de deporte comparativo, ¿no? Y vamos a ver la instalación. Aquí siempre se ha oído Combol es ultra difícil de instalar. Tiene un montón de pasos, no sé instalarlo, es súper complejo. BIM, en cambio, es siguiente. Bueno, vamos a verlo. Si empezamos a comparar, lo primero, cuando vamos a hacer una instalación, lo primero que comparamos son los requisitos, ¿no? De instalación. Un buen técnico siempre cogerá y dirá, voy a ver los prerequisitos, voy a ver la documentación. En este caso, BIM y Combol están muy igualados en lo que se refiere a claridad de la documentación. La documentación de Combol es muy, muy buena y muy, muy clara y sencilla de seguir, al igual que la de BIM, ¿vale? Entonces, si empezamos a ver los requerimientos que tengo para la instalación, pues bueno, pues una de las cosas que veremos cuando nos vengamos a leer, ¿no? Pues será que tanto BIM como Combol pues tienen una base de datos de SQL Server, el servidor de administración, tanto de BIM como de Combol, tiene una base de datos de SQL Server donde guardan la información. Ese SQL Server, BIM da una licencia de SQL Server 2016 Express. Esa licencia la da gratuita, ¿vale? ¿Cuál es el problema del SQL Server Express? Pues que es para entornos pequeños. Cuando tienes que ir a un entorno, o vas a proteger un entorno ya de un número de máquinas, que ya sea de un entorno mid, o ya no te digo nada, si es Enterprise, pues tienes que irte a las versiones de SQL Server estándar o Enterprise, las cuales BIM no te da y tú vas a tener que pagar, ¿vale? O vuestro cliente va a tener que pagar. En el caso de Combol de partida, ¿vale? Os va a dar y os va a incluir con vuestro producto la licencia de SQL Server 2016 estándar directamente, no os va a dar una Express. Por lo tanto, os vais a ahorrar un dinerito en licencias de SQL Server, ¿vale? Si empezamos a ver la instalación, ¿vale? Estos son los pasos de instalación del software de BIM Backup and Replication, de la versión 10. Pues bueno, pues veréis que cuando ejecutáis el punto .exe de instalación, pues os van a salir una serie de opciones a elegir, ¿no? El Enterprise Manager, la consola o el producto, ¿no? Pues bueno, pues si le damos a instalar el producto, pues bueno, pues nos dirá como todo, ¿no? Que nos leamos el acuerdo de licencia, el EULA, ¿no? Pinchemos los dos clics de aceptar y le demos a siguiente. Y en este caso, BIM te va a pedir que introduzcas la licencia, ¿vale? Metas el fichero de licencia que te habrán dado. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tengo un fichero de licencia, no puedo hacer la instalación. En el caso de un entorno de producción, pues bueno, pues puede ser asumible. Pero en el caso de querer montar una demo, ya tengo que estar pidiendo licencias de trial o descargándomelas desde la web de partner, ¿vale? Veremos luego la comparación de esta parte en concreto con Combol, ¿vale? Bueno, pues metemos la licencia, le damos a NEC, marcamos el productito que queremos
y pasar a una serie de prerequisitos en los cuales luego nos saldrá el resumen y le diremos, esto es lo que has configurado, ¿no? Pues el pad de instalación, donde voy a dejar la caché, donde voy a dejar el catálogo, los puertos, la cuenta de servicio, etcétera, ¿no? Le daremos al siguiente y meteremos, pues bueno, pues seguiremos introduciendo los siguientes parámetros, ¿no? El usuario o administrador con el que voy a gestionar la plataforma, si es una instalación nueva si es una instalación nueva una instancia nueva del motor del SQL o no, más puertos, la ruta de los catálogos, etcétera, ¿no? Siguiente y tal. Esto inicialmente, pues bueno, pues es casi un siguiente, ¿vale? Es una instalación sencillita, ¿vale? Una vez que sabemos si hemos definido bien los prerequisitos, es sencillita. Y bueno, y una vez que se ha instalado el producto, pues bueno, pues para poder gestionarlo, lo siguiente que tengo que hacer es volver a lanzar el instalador y instalar la consola, el Backup and Replication Console. Lo instalo, pongo el pad, configuro, le digo el pad de instalación y le doy a total, pues bueno, pues unos 15 pantallas o 15 clics, 15 acciones que he tenido que hacer. En el caso de Commvault, vamos a pasar ahora a la parte de Commvault. Bueno, hemos visto que la instalación de Vim es sencillita. Vamos a pasar a la parte de Commvault. ¿Commvault es muy difícil de instalar? Yo creo que no. Commvault directamente, si empezamos de partida, pues ya tienes imágenes preinstaladas. El software lo tienes ya para poderlo preinstalar directamente, ya con la imagen preinstalada. Por ejemplo, en el caso de VMware, te descargas un OVA con el software ya preinstalado, solamente para configurar, ¿vale? Imagínate, es decir, que ya no tienes que instalar, ya solamente tienes que configurar, ¿vale? En el caso de las principales nubes, nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos también nuestra máquina virtual, nuestro servidor, nuestros servidores en las principales nubes, como pueda ser un marketplace de Azure, de Amazon o de Oracle, en el cual es desplegar la máquina virtual y configurar. No tengo ni que instalar. Por lo tanto, desplégalo y listo. Mucho más rápido, mucho más ágil. Eso, una. Pero imaginemos que no queremos esto, que lo que quiero es hacer una instalación tradicional para comparar la instalación de Vim con la instalación de Commvault. Pues vamos, ejecuto el software como administrador, marco el acuerdo de licencia y le digo que quiero instalar los equipos. ¿Sabe que quiero instalar el software en este equipo o en el que sea? Selecciono aquí directamente los componentes. Pues quiero instalar el servidor principal, quiero instalar el servidor de medios, quiero instalar la consola directamente, ¿vale? Y pongo el path de instalación, pongo el path del catálogo, como hemos hecho antes en la parte de Vim, y pongo el path donde voy a instalar el motor de base de datos del SQL Server que se me va a instalar, ¿vale? SQL Server 2016 está. Pondré el path donde voy a dejar esas bases de datos, no el motor, sino las bases de datos, donde voy a querer exportar los backups de Disaster Recovery, es decir, ya estoy incluyendo la información de configuración directamente en esta instalación, pero bueno, son 8 pasos los que llevo. Si está de entre proxies o no, bueno, esto al final es un clic o darle a la flecha de siguiente. El nombre del equipo para que lo validemos o lo escribamos o digamos por qué IP de servicio vamos a querer conectar, por la de gestión, por la de datos, si tengo varias IPs, por lo que sea. Si quiero deshabilitar temas de firewall o si quiero crear una base de datos nueva, una instancia ya existente. Llevo 13 pasos. Pongo el usuario con el que voy a administrar la plataforma y le doy a instalar. Ya se me ha instalado. Ya se me ha instalado 15 pasos. Y ya tengo también la consola, ¿vale? No he tenido que hacerlo o instalaciones. Ya he hecho todo seguido. Adicionalmente, os decía antes lo de la licencia. Cuando yo abra mi consola, me va a decir, oye, esto está sin licenciar, no has metido el fichero de la licencia.
Pues bueno, pues aquí Combol una de las cosas que permite es poder coger y trabajar con la herramienta de manera totalmente funcional durante 60 días sin introducir una licencia, lo cual os da mucha ancho de banda y mucha agilidad a la hora de querer hacer, por ejemplo, una demo o un try and buy en un cliente, ¿vale? Y bueno, ¿qué tal vais? ¿Bien? ¿Ya hemos entrado en calor? ¿Ya ha habido dado algún que otro golpe? Pues bueno, pues vamos a seguir ahora ya a poner ya serios, ¿vale? Ya estamos, vamos a empezar con el primero de los asaltos y bueno, pues tenemos que ponernos ya serios y ya dar golpes certeros. Y vamos a empezar pues, pues con otra de las mm, losas, ¿no? O de las leyendas, ¿no? Que nos llegan a nosotros, ¿no? De cuando los clientes, oímos hablar a los clientes de un producto y de otro. Pues bueno, pues el primero de todos es la consola de gestión, ¿no? Si empezamos a comparar la consola de gestión de Veeam Backup and Replication 10, ¿vale? Esta captura de pantalla de su documentación. Pues bueno, pues sí, vemos que es una consola sencilla, fácil, intuitiva, podríamos decir. Es un cliente pesado, ¿vale? No es un HTML5 moderno. Sé que Veeam tiene otra serie de consolas, por ejemplo, para toda la parte de cloud, que esa ya está en web, pero la de Veeam Backup and Replication tiene un formato, digamos, más legacy, ¿no? Que sí que será será sencilla, porque aquí viene el inventario, la infraestructura de backup, de almacenamiento, el historial, lanzar un backup, un trabajo de replicación, un restore, pero bueno, no deja de ser algo un poco más pesado, ¿vale? No moderno. Si empezamos a ver, si lo comparamos con la consola de Combol, de la versión 11, con nuestra consola Legacy, la que teníamos basada en Java, ¿vale? ¿No recuerda un poquito a la de Veeam? Sí. Algunos dirían, no, esta es más compleja que la de Veeam. Bueno, tecnología de botón gordo igual, Java igual, con opciones que marcas aquí y que lo ves desde aquí, con su navegador, paneles floating. Bueno, esta es más compleja porque evidentemente es una herramienta bastante más potente y tiene muchas más opciones y puede resultar más compleja. Pero está en nuestra consola y no en nuestra consola actual. ¿Vale? Bueno, como os decía, esta es la consola tradicional y esta es nuestra consola nuestra consola, una consola web, una consola ligera, una consola en HTML5, una consola moderna, con temas de Machine Learning, inteligencia artificial, una consola muy, muy, muy sencilla, muy fácil de administrar, con dashboards que te permiten intuir y gestionar tu entorno, si tienes algún tipo de problema en él y cómo han ido mis backups, si tengo alertas, si se están cumpliendo mis SLAs. Aquí ya no hablamos de políticas, hablamos de SLAs, hablamos de cumplir requerimientos, ¿vale? El tema de uso y predicción del almacenamiento, sobre todo cuándo puede llenarse mis repositorios de backup. O sea, te da incluso indicaciones de este estilo para que puedas adelantarte incluso si necesitas comprar nuevo hardware o solicitar autorizaciones. Cómo han crecido tus clientes. Es una consola moderna que, como veis, es muy sencilla, ¿vale? Que está agrupada luego en soluciones para monitorizar, para reportar, políticas, almacenamiento, seguridad, incluso herramientas de desarrollador para desarrollar vuestras propias apps. Todo muy fácil, muy sencillo, intuitivo, multitenant, todo integrado aquí. La única consola que tendréis será esta, independientemente del producto que estéis protegiendo. Será esta. Si está en la nube, si está en local, esta será vuestra consola, ¿vale?
Entonces, bueno, pues con esto yo creo que acabamos de darle un buen golpe a lo que se refiere el mito, ¿no? Cómo le es difícil de instalar y cómo le es difícil de administrar. Y ahora vamos a empezar ya a ponernos un poco más serios. Vamos a empezar ya a dar algún que otro uppercut, algún que otro gancho, ¿no? A, a lo que se refiere a la competencia, ¿no? En la parte de cómo nos integramos con la nube. Por ejemplo, las nuevas tecnologías se integran con la nube. Es algo que está muy a la orden del día. Estáis hartos de oírnos hablar del tema del multicloud. Multicloud, estrategias de multicloud, es lo moderno. Sí, la gran mayoría de los clientes están yendo a estrategias de multicloud. Y hay que proteger las aplicaciones y hay que integrarse con las nubes y sacarle el máximo partido de lo que nos permiten estos hiperescalares. Y todos lo hacen, pero no de la misma manera. Algunos tienen funcionalidades más básicas y otros nos permiten funcionalidades más avanzadas. Creo que esta slide, así de simple vista, pues bueno, pues os dice de manera rápida qué hace uno y qué hace otro, pero aquí me gustaría destacar sobre todo una de las cosas, ¿no? Lo primero es que la integración con las nubes, Commvault la hace de manera nativa. Yo no tengo que poner ningún tipo de elemento, o no es necesario ningún tipo de elemento que no tenga ya en on-prem para poder hablar con una nube. ¿Vale? Ya lo lleva embebido. Los binarios de mis servidores que mueven datos, de mis media agents, ya lo llevan embebido. ¿Vale? Y luego otra de las cosas es, pues bueno, algo que no tiene nadie excepto nosotros, que es el tema de poder coger y en el caso de que tengamos o hayamos montado parte de nuestra infraestructura de backup en la nube, ¿vale? El poder gestionar su energía, ¿vale? ¿Y qué es esto de gestionar su energía? Pues básicamente se traduce en que si no lo estoy utilizando, que se apague. Y cuando lo necesito utilizar, que se encienda. Pensad, por ejemplo, en una infraestructura que tengo en Azure, en el que tengo ahí puesto un servidor de los nuestros, un media, y lo tengo todo el día encendido para cuando toque hacer backup de algo que tenga, por ejemplo, en la nube. A mí Microsoft me va a cobrar cómputo por tener encendida esa máquina virtual, ¿vale? ¿Qué hace de mí? Pues oye, si no la estoy utilizando, ¿para qué la voy a tener que tener encendida? Pues tenla apagada y cuando necesite hacerse un backup o necesite hacerse un restore, que directamente se encienda de manera automática y cuando termine, que se apague de manera automática. Pues bueno, pues esto solo lo hace, ¿vale? Y es algo que os ayuda a ahorrar dinerito a vuestros clientes, sobre todo en esta parte de la nube, ¿no? Y bueno, y un montón más de integraciones, ¿no? Como por ejemplo el tema de poder utilizar los snapshots de las propias nubes o las conversiones entre distintas nubes, ¿no? Bueno, pues esto es Azure y esto es Amazon, ¿vale? Os he querido poner así las dos que más os suenan a todos, ¿no? Bueno, es un poco tener esa visión, ¿no? De que, oye, está bien tener integración con la nube, pero si puedes poder sacarle todo el partido y dar este tipo de funcionalidades, marca la diferencia, ¿vale? Hacen que uno bese la lona o no, ¿vale? A lo mejor habrá clientes que digan, pues yo es que no necesito tantas cosas. Bueno, a lo mejor no necesitas ahora, pero mañana a lo mejor sí, ¿vale? O tu estrategia multicloud cambia porque es de lo más normal del mundo y necesito. Pues bueno, que lo sepáis, ¿no? Simplemente que lo sepáis, que con Commvault vais a poder estar preparados. Después de haber dado este primer gancho en toda la mandíbula, ¿no? a la competencia, en esta parte, pues bueno, pues vamos a seguir a ver si en este segundo round somos capaces de poder en este entrenamiento ya empezar a dejar más tocado ya, si cabe, a la competencia, ¿no? Y otra de las cosas de las que se habla todo el día
y que a todos nos llegan, pues yo creo que por lo menos unas cuantas veces al día, es de la protección de Office 365, ¿no? Pues bueno, nos ha hablado de todos los mitos de que no hacía falta, al final se ha descubierto que no hace falta. Y bueno, pues ahora sobre todo con el tema del teletrabajo, pues además hay mucha demanda, ¿no? De aplicaciones y herramientas para poder teletrabajar, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, pues la suite de Office 365 es pues bueno, pues como tengo que proteger estos datos, si empezamos a mirar un poco lo que hace la competencia con sus agentes o su parte del producto para BIM for Office 365 versus Commvault, ¿vale? Pues bueno, pues a ver, ambos fabricantes hablamos de manera, hablamos con los servicios o nos integramos con el servicio, ¿no? de la aplicación, ¿no? En este caso en el Exchange o el servicio de Exchange Online, el servicio de OneDrive, el servicio de SharePoint, etcétera, ¿no? Hay pequeñas diferencias y pequeños matices, ¿no? Pues por ejemplo, en Commvault, para proteger, por ejemplo, un entorno de Office 365, yo no tengo que licenciar todos los usuarios de la Active Directory, solo tengo que licenciar los usuarios que quiera, el resto no. Ahí, en este caso, pues bueno, si de 1000 usuarios tengo que licenciar 50 o tengo que licenciar 200, no es lo mismo que licenciar 1000, ¿vale? Es distinto, ¿vale? Pues bueno, ahí significa un ahorro de costes. Y luego a nivel de integraciones, pues bueno, con Bol vamos a poder proteger un entorno de Office 365 que esté montado en el Exchange Online que esté montado en on-prem, el Exchange Online que esté montado en un formato híbrido o el Exchange Online que esté 100% ya en la nube de Office 365. ¿Esto qué quiere decir? Que como podemos tenerlo como podemos tener cualquier tipo de modelo o proteger cualquier tipo de modelo, nos puede ayudar incluso a hacer ese movimiento hacia un modelo u otro, ¿no? Esos pasos de, no, quiero pasar directamente hacia, pues os puede ayudar. En el caso de BIM, por ejemplo, no, ¿vale? Más luego otra serie de datos, ¿no? Como pues bueno, pues la copia de completa y la recuperación, pues, por ejemplo, de todas las carpetas públicas, ¿no? Bueno. Si seguís viendo un poco esta parte, ¿no? del Exchange, pues bueno, pues proteger el journaling, son cosas que no hace, por ejemplo, BIM. El tema de stubs y archivados. Bueno, ¿cómo lo integra archivado? BIM, como no tiene archivado, no lo integra. O sea, yo voy a poder hacer archivado del correo. Y lo tengo integrado, y lo tengo en mi licencia. BIM, ¿no? Porque no ha hecho archivado nunca. Y ya, si seguimos, pues bueno, pues la indexación, para temas de indexación avanzada y completa, de temas de contenido a nivel inteligente, para temas de cumplimiento normativo dentro del mismo producto, detección de información sensible dentro de esos correos, por ejemplo, pues eso no lo tiene. Nosotros sí. ¿Vale? En la parte de SharePoint, bueno, pues en la parte de SharePoint Online estamos todos más o menos, estamos ahí al principio a la par en lo que se refiere a la copia de las librerías, de los documentos, de las listas, de los ítems de SharePoint, de los sites, de los subsites, ¿no? De los formularios, versiones, plantillas, etcétera. Pero bueno, a la hora de recuperar, ¿vale? Aquí hay distintos matices, ¿no? Y uno de ellos es, pues, que, por ejemplo, BIM no te va a permitir, por ejemplo, redirigir lo que sería una recuperación de una lista o de bibliotecas en sites distintos, ¿vale? Va a ser solamente inside, no offsite, ¿vale? Redireccionar, por ejemplo, bibliotecas o la recuperación de bibliotecas en diferentes subsitios, ¿vale? Ya no es el sitio, sino el subsitio, pues, o el subsite, pues tampoco te va a permitir. O el ir de un SharePoint de Office 365 a un SharePoint en local o viceversa, pues tampoco. Y ya bueno, pues el tema
de opciones que tiene, por ejemplo, Commvault para el Performance Tuning del Thruling de Office 365, ¿no? Cuando estoy conectando con él y transfiero datos, eso no lo tiene, evidentemente, Vim y Commvault, sí. Si miramos la parte del OneDrive, pues bueno, OneDrive, nosotros podemos incluso utilizar OneDrive como nube para hacer backup. Por daros un ejemplo, ¿vale? Bueno, podemos hacer backup de ficheros, como todos, podemos hacer copia de seguridad completa de versiones, lo más típico, ¿vale? Igual que todos. Redirigir o restaurar directamente en el OneDrive, en la nube, ¿vale? Recuperar de manera granular cuentas de usuarios, carpetas del OneDrive, ¿vale? Lo hacemos Commvault, lo hace Vim, lo hacen muchos productos. Y, pero cuando hablamos de, por ejemplo, en esta parte del OneDrive, de lo que se refiere a la indexación avanzada de contenido para cumplimiento normativo, igual que pasaba en el Exchange, pues bueno, pues el poder conocer dónde están mis datos, si están cumpliendo normativas, si están saliendo por otros lados, cómo se están moviendo esos datos, eso no lo da Vim, lo damos nosotros con nuestra indexación avanzada, ¿vale? Y el tema de un tooling avanzado que nos permita ser más rápidos o proteger más rápido, eso no lo da Vim, lo damos nosotros. ¿Vale? Y bueno, si seguimos un poco ya con la parte, con otra parte ya de la suite, pues hablamos del Teams, ¿no? Y la protección nativa, de correos, de conversaciones, de calendarios, de recuperación de sitios. Al final es un poco, el Teams al final es un poco la congregación del correo, el SharePoint, el OneDrive, es todo, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos un poco las funcionalidades que nos ha ido dando Commvault y Vim en las otras partes, ¿no? De la suite de Office 3. Tengo aquí un vídeo en el que se muestra cómo es la protección de Office 365 con Commvault, ¿vale? En lugar de teneros aquí más tiempo y que os enfriéis, como os vamos a pasar esta presentación, os dejaré que os lo pasaremos pues para que podáis echarle un vistazo. He querido incluirlo aquí para que podáis echarle un vistazo. Es algo que es público, evidentemente, como podéis ver, está en YouTube, ¿vale? Y así pues bueno, pues veáis cómo protegemos con Commvault, la manera y lo fácil que es poder proteger con Commvault Office 365, ¿vale? Y bueno, y si ya vamos a por el último de los rounds, ya suena la campana, es cuando vamos ya a tumbar a nuestra competencia, en cuando nos dicen, venga, hasta ahora me has convencido, está todo me gusta, todo está bien, he visto ya que es fácil de administrar, he visto que es fácil de instalar, e incluso hay veces que lo puedo desplegar y es mucho más rápido. He visto que es un único producto y además me va a preparar pues, para poder coger y cualquier reto que tenga en el futuro, estar preparado, ya lo tenga aquí, lo tenga allá, y poder afrontar una estrategia de multicloud, poder proteger cualquier tipo de aplicación. Y si ahora cogemos y decimos, ya, pero es que Commvault es caro, Commvault es enterprise. Pues yo creo que nos hemos hecho eco hasta la saciedad siempre desde que Commvault ha cambiado y que a nivel de funcionalidad y coste, pues bueno, no tiene nada que ver. Vamos a por ese tercer asalto. Bueno, estos son los precios lista de la web de... ¿vale? Nosotros, ¿por qué hemos cogido el Availability? Porque la Availability Suite es el producto que más se asemeja a lo que podríamos ofrecer, ¿vale? Con Commvault. Es lo que incluye un Enterprise Plus, es decir, sin limitación de sockets, es lo que incluye agentes, es lo que me incluye la consola, es lo que me incluye monitorización. Y si nos ponemos a ver, precios, en precios lista, pues bueno, pues estamos viendo que en precios lista son 2.700 euros. Aunque me hagas un descuento de un 50%, son un dinerito ya considerable por socket.
nuestro caso, con Commvault, nuestro precio por socket, ¿vale? Los 6 primeros sockets son 1.047 euros con soporte incluido, ¿vale? Es un poco comparar este precio que nosotros damos por sockets, y por eso hemos puesto hasta 6 sockets, es el que estaríamos comparando con la versión básica de hasta 6 sockets que da BIM, ¿vale? Con esa versión, con la versión básica. Pero por el contrario, estaríamos ofreciendo lo que BIM te daría con una Availability Suite. Por lo tanto, pues si comparamos offering, si comparamos precios, si comparamos sencillez, aquí ya no hay excusa, ¿vale? Y no quería sin deciros que espero que os haya gustado esta sesión, que espero veros en los siguientes entrenamientos. No quería tampoco terminar sin daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, que espero que os haya gustado la clase, que os haya sido lucrativa, que tengáis las claves y los golpes para poder protegeros de vuestra competencia y derrotarla. Y nada, doy paso a que se puedan ver las dudas, si hay algún tipo de duda, para dar por cerrada la sesión y el entrenamiento. ¿Tenéis dudas? Sí, en el chat no hay ninguna duda, Juan. Así que bueno, ha debido de quedar claro tu táctica de combate. Mi táctica de combate ha quedado clara, ¿no? Vale, bueno, pues Bueno, si no tenéis ninguna duda, de todas formas, por supuesto, si surge alguna duda, estamos todo el equipo de Arrow a vuestra disposición para resolverla. Y bueno, pues sin más, recordaros que el miércoles 13 de mayo tenemos la clase de spinning, en donde podréis sacaros la certificación, en donde os daremos la formación necesaria para sacar la certificación preventa, la nueva versión de 2020. Y también será una sesión de 10 a las 11:30 en ese caso, porque bueno, hay más contenido que revisar para poder sacar esa certificación. Esperamos contar con vosotros en el spinning también y por supuesto en el resto de sesiones. Y bueno, pues que tengáis un feliz viernes y un buen fin de semana. muchas gracias a todos.